Respecto al texto, pues hasta el siglo XIX, como todas las cartas, se pensaba en la unidad de la carta. Ahí en la página, en estas páginas de los apuntes, vais a encontrar distintas posibilidades. Había quien ha dicho que eran dos cartas, que se han unido. Otros autores han propuesto tres cartas. La mayoría cree que es una sola carta. Como objeción a la unidad de la carta, ponen fundamentalmente pues, un texto que está en Filipenses 3, ¿eh? Que al final se repite algo parecido, como conclusión de la carta, y que en 3.1 y 3.2 hay un cambio pues muy fuerte. Fijaros lo que dice el capítulo 3, verso 1. Dice, por lo demás, hermanos, alegraos en el Señor. A mí no me cuesta nada repetiros lo ya dicho otras veces y a vosotros os dará seguridad. Fijaros cómo empieza el capítulo segundo, el versículo segundo. Cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con la mutilación. La verdad es que parece que ahí hay una ruptura. Bien es verdad que pues se puede deber también a otras cosas, ¿no? A una circunstancia diversa y que Pablo quiera llamar la atención. Pablo va a proponer una exhortación y quiere llamar la atención a los oyentes al inicio de un nuevo desarrollo. Por tanto, no es necesario el, que el apóstol vuelva a hablar otra vez en el capítulo 3 de su encarcelamiento, es decir, no tiene, ya lo ha dicho, pues no tiene por qué volver a repetirlo. Las objeciones que se ponen, pues son objeciones fácilmente explicables. Pues que dicen que al final hay una segunda acción de gracia. Realmente no es una acción de gracia que tendría que estar al principio de una carta, de otra carta distinta. Es más bien falta los términos más específicos del agradecimiento y en la antigüedad el elemento no está siempre al inicio de la epístola. Más bien probablemente Pablo, para resaltar la independencia de su apostolado y la gratuidad de los que le han ayudado económicamente, la deja para el final. Es decir, para que lo primero no esté condicionado es que este es un estómago agradecido. Pablo está muy contento con la limona que le han mandado y empieza dándole las gracias, haciéndole la bola, ¿eh? Para después, Pablo lo deja para el final porque él es muy enemigo de esta vinculación que pueda limitar su libertad apostólica. Y después porque las propuestas que han hecho para que fuesen de distintas cartas, pues en la nota a pie de página número 2 que encontraréis, veréis que eso. Entonces no se solía hacer así cuando un texto se componía de varios. Esto lo hacemos ahora que tenemos internet, cortamos y pegamos, pero eso no existe así. Por otro lado, desde el punto de vista del léxico que utiliza y de los temas, lo recorren toda la carta. Y por tanto, no hay motivos para decir desde ese punto de vista que está compuesta por varias cartas. Además, la carta, veremos en la estructura, tiene un plan orgánico y coherente. Esta es la pura realidad, ¿no? Así, terminado el análisis, es claro que las razones adoptadas en favor de la integridad de Filipenses son sólidas. Por otro lado, a nosotros que nos interesa. Lo que nos llega como palabra de Dios es lo que la iglesia primitiva nos ha transmitido. Y es la carta del apóstol San Pablo tal y como está. Y a ella nos tenemos que ceñir. Diréis, entonces, ¿para qué este estudio previo? Hombre, primero, porque cuando leáis un libro no os asustéis y en segundo lugar, porque a veces nos permite percibir ciertos detalles que de otra manera nos pasarían desapercibidos. La carta, por tanto, es una carta que es palabra de Dios para nosotros tal y como está y que se ha transmitido muy bien. Pasamos al punto 3 donde están los aspectos literarios. Como no tenéis los apuntes, yo no voy a marearos con la estructura. Veréis que está menos organizada que las estructuras de otras cartas que hemos leído, pero que tiene su orden, su lógica, ¿no? Y poco más. ¿Cuál es el género literario? Es una carta. ¿De qué? De amistad. Es verdad que hay mucha amistad, pero yo creo que predomina la exhortación. Fundamentalmente es una invitación a vivir de una manera. Y la consolación por a mostrar el agradecimiento y el consuelo por el apoyo que Pablo ha recibido. Desde luego lo que sobresale en ella es la exhortación. Y pone diversos motivos, los que probablemente han inducido a Pablo a esta carta. Por un lado, mantener contacto con su comunidad, de que eso lo hacía él siempre, para reforzar sus vínculos, su gratitud por la ayuda, tranquilizar a la comunidad por la enfermedad de Epafrodito y sobre todo
pues animarlos en su estado de ánimo, reforzando la unidad y anunciándoles una visita futura. En el punto 3.3 vais a encontrar la influencia de la carta del contexto cultural. Desde luego, hay un montón de términos, de vocabulario, de lenguaje de la carta, donde se ve la influencia del vocabulario político, filosófico del entorno. Yo me voy a parar solo en el bíblico. Es decir, en el bíblico Pablo alude a Job, al Deuteronomio y a Isaías. Pero lo más importante, va a utilizar el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento para aplicarlo a nuestra vida, que va a presentar como una ofrenda. No algo externo, sino nuestra propia vida como una ofrenda a Dios. Concluyo con una exposición breve de la teología. El centro de la carta es Cristo. Solo hace falta ver las 21 veces que aparece en un texto tan pequeño la fórmula en Cristo, donde estamos insertos. Solo una vez llama a Jesucristo Salvador, pero en toda la carta la atraviesa el esquema de abajamiento y exaltación como itinerario de Cristo que debe de ser un modelo para los creyentes. Hay en toda la carta un proceso de cristologización difusa de toda la teología. Se cristologiza la teología, porque algunas características específicas de Dios se transfieren a Cristo, por ejemplo, el señorío universal, la adoración. No se dice solo el día del Señor, referido al día escatológico, sino el día de Cristo Jesús. Hay una cristologización de la neumatología del Espíritu Santo. Se habla del Espíritu de Jesucristo. Y lo hay también de la moral. La motivación más profunda para el actuar cristiano está relacionada con Cristo, que es en quien se funda nuestro comportamiento. Y hay una cristologización de la identidad tanto del apóstol como de los creyentes. La centralidad de Cristo y la relación con Él es la base de la nueva identidad del apóstol y del creyente. Ciertamente la carta insiste mucho en la unidad y en la comunión unitaria. Solo hace falta ver la cantidad de vocablos que se refieren a la comunicación, a la comunión, a la participación, al formar comunidad, al coparticipar, etc. La relación de Pablo con los filipenses no es una relación referencial, no es Pablo el centro, esto que tanto denuncia el Santo Padre Francisco, sino que está en orden al anuncio de la misión. Es una relación en orden a la misión. La concordia entre los cristianos de Filipos es algo grande. Pablo dice que tienen que sentir y pensar lo mismo, que deben de tener una mentalidad cristiana a la medida de Cristo, para evitar discordias, rivalidades y vivir en el amor recíproco, no cediendo a las presiones externas de quienes quieren cambiarle su identidad. La vida cristiana debe ser una vida semejante a la de Cristo. Ya lo he dicho reiteradamente. En Filipenses 2:6-11, que es el himno cristológico, hay un itinerario de bajamiento y exaltación, de muerte y resurrección, que es el camino al que somos invitados los creyentes. Entre vosotros, tener los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. De hecho, Pablo lo está recorriendo. Pablo ha abandonado sus privilegios y sus méritos judíos para recibir una nueva existencia en Cristo, conformándose continuamente con su muerte, dice él, con la esperanza de alcanzar la resurrección. Pablo y Timoteo se definen respecto a Cristo como esclavos de Cristo Jesús, dice el himno filipense que tomó la condición de esclavo. Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Timoteo ha servido al apóstol como un siervo, dice el término griego, imitando a Cristo Jesús que se hizo doulos, esclavo, siervo. Epafrodito se ha arriesgado a la muerte por el Evangelio, como hizo el Señor. La invitación a reproducir el itinerario de Cristo es la principal exhortación de Filipenses, en este versículo que reiteradamente os he repetido. El apóstol muestra, a través de su experiencia personal, que es un camino de progresivo crecimiento. Es curioso, el abajamiento es lo que hace crecer.
marcado por la llamada de Dios y orientado a la mesa, y orientado a la meta del encuentro definitivo con Él. Es algo, está en sintonía con el Evangelio, que quiera guardar su vida la perderá, etcétera, que tanto sabéis. Y finalmente la escatología es, lo que nos aguarda al final es compartir la vida con el resucitado. Eso focaliza toda la dimensión escatológica de Filipenses. Es el deseo más profundo de Pablo. Para mí la vida es Cristo. Y lo mejor es estar con Él. Dirán, los cristianos son invitados a vigilar en vista al día del Señor Jesús, cuando éste los transfigure y los haga partícipe de su gloria. Son llamados a experimentar la cercanía del Señor y a gustar, en medio de las dificultades de la vida, su alegría, que es anticipo de la salvación, de la comunión definitiva con Él, de la alegría eterna. Hasta ahí nuestra introducción. Como veis, es una joya, un escrito breve que nos va a animar a recorrer el camino de Cristo que ha recorrido Pablo y sus compañeros para alcanzar la gloria definitiva, ya en esta vida y definitivamente cuando el Señor, en su misericordia, nos llame. Espero que os pueda ayudar esto a leer con más facilidad el texto. Hasta el próximo vídeo, que iniciaremos la explicación exegética.